Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy día comenzamos una unidad nueva, que es la de fuerza. ¿Ya? Vamos a ver entonces como tema la fuerza. Objetivo de la clase, definir el concepto de fuerza y presentarla como vector. En esta imagen, ¿qué fuerzas observas en la imagen? Por ejemplo, en esta parte de acá, tenemos que una manzana se cae, ¿cierto?, del árbol y golpea la cabeza al muchacho. La acción de que se caiga de la manzana desde el árbol es producto de una fuerza. ¿Qué fuerza crees tú que podría estar interviniendo aquí? Exacto, la fuerza de gravedad, ¿cierto? Acá también, el muchacho que está jugando al tiro al blanco, con este arco y esta flecha, hace una fuerza para poder tirar, ¿cierto?, la cuerda del arco hacia atrás. Y incluso acá, el paracaidista, ¿cierto?, también hay otras fuerzas que se van aplicando. Una, la caída, producto de la fuerza de gravedad, pero también hay una fuerza de roce que ejerce el aire, ¿cierto?, sobre el paracaídas en este sentido. ¿Ya? ¿Qué es la fuerza? Las fuerzas se manifiestan cuando los cuerpos interactúan y desaparecen cuando estos dejan de hacerlo. Es decir, no se guardan ni acumulan. Son entonces interacciones entre dos o más cuerpos y generalmente las reconocemos por los efectos que produce. ¿Se entiende entonces? Entonces la fuerza va a ser una interacción que va a ocurrir entre dos o más cuerpos. Si no hay interacción, la fuerza no existe. ¿Ya? ¿Qué va a provocar la fuerza? Va a provocar un movimiento o la deformación de un cuerpo. Por ejemplo, características de la fuerza. Si buscáramos un papel, ¿cierto?, una hoja de papel, ¿cierto?, tendríamos en el caso 1 la hoja de papel estirada. En el caso 2 vamos a arrugar el papel y lo vamos a colocar en la palma de nuestra mano. Caso 3, vamos a aplastar el papel, la bolita de papel con la mano empuñada. Y en el caso 4, vamos a golpear el papel como si fuera una bolita, ¿ya?, con el dedo índice, de la manera que lo muestra aquí. Pregunta 1. ¿En qué situación se ejercen fuerzas? Y explica. Aquí tendríamos ejerciendo alguna fuerza sobre el papel. Alguno de ustedes me podría decir, sí, profesora, el papel al estar sobre la mesa o sobre el suelo o sobre una superficie estaría siendo objeto, ¿cierto?, de la fuerza de gravedad. Y en eso estaría lo correcto. En el caso 2, alguien me podría decir, profesora, sí, fue objeto de una fuerza porque la mano, ¿cierto?, con la mano se tomó y se arrugó completamente formando esa bola de papel. Entonces sí, efectivamente ahí se realizó una fuerza. En el caso 3, puede haber algún alumno que me diga, profesora, al empuñar la mano y al estar aplastando una pelotita de papel, también se está ejerciendo una fuerza sobre ese papel. Y en el caso 4, si golpeo la pelota de papel como si fuera una bolita, también estaría ejerciendo una fuerza. ¿Se fijan? Entonces tenemos diferentes tipos de fuerza y diferentes formas de poder ejercer la fuerza sobre un objeto. ¿Ya? En el caso 1, alguno me podría haber pensado que no hay ninguna fuerza. Claro, del tipo como la vimos en el caso 2, 3 y 4, no hay. Solamente estaría aquí la fuerza de gravedad. Pero si tuviéramos que decir si hay algún tipo de fuerza como las que se manifiestan en estos tres casos de acá, entonces se diría que no hay una fuerza propiamente tal. Ejemplo. ¿Qué puede suceder cuando la persona intenta empujar esta caja? Tenemos a esta persona y tenemos la caja. Queremos que esta persona empuje la caja hacia este sector, hacia el lado derecho. ¿Qué puede suceder cuando se intenta empujar la caja? Primero, puede pasar que la caja se mueva en la dirección que queremos, ¿cierto? En segundo lugar, puede ser que la persona se caiga al intentar mover la caja. Si la caja está muy pesada, ¿cierto?, la persona puede caer y puede simplemente no moverla. Y por último, que la caja se deforme o cambie su forma al intentar moverla. Entonces, tenemos que la fuerza puede provocar dos cosas. Una es movimiento,
y 2 es la deformación de un cuerpo. ¿Ya? En el caso 1 y 2, estas dos respuestas primeras, estamos hablando de que la fuerza puede provocar movimiento, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando de que la fuerza puede provocar un cambio en la forma del cuerpo o del objeto que se está ejerciendo esta fuerza. Entonces, la fuerza sería la interacción entre al menos dos cuerpos, en este caso entre la caja y la persona. Estos serían los dos cuerpos u objetos que estarían interactuando entre sí para poder manifestar la fuerza. Ahora les toca a ustedes. Actividad. Desarrollen en su cuaderno de ciencias. Dice, completa la siguiente tabla. Tenemos estas fuerzas aplicadas. Una que corresponde a un futbolista que patea la pelota. ¿Qué se va a producir? ¿Un cambio de movimiento o de forma? Cuando una persona, un futbolista, golpea o patea la pelota, ¿se va a producir un cambio de movimiento en la pelota o una deformación de la pelota? Correcto. Sería un cambio de movimiento. Si tengo un niño, si un niño se sienta sobre una pelota, va un niño y se sienta sobre esa pelota, ¿qué cambio se va a producir? ¿De movimiento o de forma? Muy bien. Sería un cambio de forma, ¿cierto? Porque el peso de esta persona estaría provocando que se deforme la pelota. Dos autos que chocan. ¿Cambio de movimiento o de forma? ¿Qué creen ustedes? Cambio de forma, ¿cierto? Sería un cambio de forma ya que al chocar estos dos vehículos juntos entre sí, se deformarían estos vehículos. Una niña saltando la cuerda. Cambio de movimiento, muy bien. Y los niños jugando a las bolitas. Así es, sería también un cambio de movimiento. Tenemos aquí en esta imagen un instrumento que es el cual se utiliza para poder medir la fuerza. Este instrumento se conoce como dinamómetro. Acá tenemos una imagen más grande del dinamómetro, ¿ya? Donde se engancha por este costado, si se fijan acá, el dinamómetro al objeto que queremos medirle la fuerza. La unidad de medida de la fuerza es el newton, ¿ya? Es de Newton y se simboliza con la N mayúscula. ¿Cómo se representa la fuerza? La fuerza se va a representar a través de una flecha que se conoce como vector. Esta flecha, que es el vector de una fuerza, tiene sentido, que es la punta de la flecha, que va a indicar si va hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado derecho, lado izquierdo, de manera diagonal superior izquierda, diagonal superior derecha, diagonal inferior izquierda, diagonal inferior derecha. Entonces, este sentido es el que me va a orientar la fuerza. También vamos a tener que este vector, o la flecha de fuerza, va a tener una dirección, ¿ya? El largo de acá de la flecha, esta parte de acá va a tener una dirección. ¿Cuál es la dirección? Si esto va vertical, si el vector es vertical, si es horizontal o si es diagonal. Esa sería la dirección. Y va a tener también un módulo o magnitud que tiene que ver con el largo del vector de la flecha. Mientras más largo, quiere decir que la fuerza es mayor. Mientras más corto, quiere decir que la fuerza es menor. Entonces, para poder entender un poquito más esto de los vectores, sobre un mismo cuerpo pueden actuar varias fuerzas simultáneamente, ¿ya? Y vamos a ver ahora, aprender lo que es una fuerza resultante, total o neta. Por ejemplo, tenemos este cuerpo que es esta caja y tenemos dos objetos o dos personas que están ejerciendo una fuerza sobre este objeto. Si se fijan, el hombre ejerce una fuerza mayor de 4 newton. Por lo tanto, como es una fuerza mayor de 4 newton, su vector es mucho más largo. En cambio, el de la mujer, que ejerce una fuerza menor de 3 newton, su vector es más corto. Si nos damos cuenta acá, la dirección de las fuerzas es la misma, es de manera horizontal. Y el sentido de la fuerza, que es la punta de la flecha,
¿cierto? En este caso me indica que va hacia el lugar derecho. Ambas fuerzas se aplican hacia el lado derecho. Por lo tanto, estas fuerzas, como van en el mismo sentido, se estarían sumando. Entonces, dos fuerzas individuales con la misma dirección y sentido se suman. Entonces, ¿cuál es la fuerza resultante que se está ejerciendo sobre esta caja? Sería de 7 newton. Por el otro caso, tenemos acá la misma caja, las mismas personas ejerciendo la misma magnitud de la fuerza, el varón empujando con una fuerza de 4 newton y la dama empujando con una fuerza de 3 newton. Pero aquí cambia la cosa. La dirección sigue siendo la misma, horizontal, pero el sentido de las flechas ha cambiado. ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos que la dama acá está empujando, sigue empujando hacia la derecha, pero el varón ahora empuja hacia la izquierda. Y cambiaron, si nos damos cuenta acá que no me había fijado recién, cambió también la magnitud. Ahora es la dama quien está ejerciendo mayor fuerza, 4 newton, y el varón está ejerciendo una menor fuerza que es de 3 newton. Cuando son fuerzas con sentido contrario, las fuerzas se van a restar. ¿Ya? Dos fuerzas individuales con la misma dirección, pero en sentido contrario, se van a restar. O sea que 4 newton menos 3 newton, en el fondo se va a mover la caja hacia el lado derecho con una fuerza de 1 newton. Ustedes aquí identifican mediante una flecha que indique la dirección y sentido de las siguientes fuerzas. Observa el ejemplo. Este de aquí es el ejemplo. Tengo una muchacha que está lanzando una pelota. Si se fijan, la fuerza con la que la lanza tiene una dirección horizontal porque va hacia adelante. Y al ir hacia adelante, ¿cierto? O hacia el lado izquierdo, el sentido también apunta hacia el lado izquierdo. Aquí, esta señorita, ¿hacia dónde estaría ejerciendo la fuerza? ¿Cómo se representaría la fuerza? Entonces ustedes me tendrían que dibujar en su cuaderno, ¿cierto? Estos dos casos y dibujar las flechas, los vectores para representar las fuerzas aplicadas aquí. En este caso, esta mujer, como está levantando los pies de este muchacho, estaría ejerciendo una fuerza que iría hacia arriba, en una dirección vertical con sentido hacia arriba. Y en el caso de este vehículo, que ha chocado con este árbol, tendríamos una fuerza con un vector en dirección horizontal con sentido hacia la derecha. Para ir finalizando, vamos a analizar la dirección y sentido y la magnitud de las fuerzas en cada imagen y determinar si ocurrirá un cambio de movimiento. Dibuja una flecha que representa la fuerza neta resultante. En este caso tengo una fuerza que va hacia el lado izquierdo de 5 newton y no interactúa con ninguna otra fuerza más. Por lo tanto, se conserva tal cual. La dibujo representada de la misma manera. Sin embargo, en el segundo ejemplo, tengo dos fuerzas que son contrarias. ¿Ya? Una va hacia el lado izquierdo, otra hacia el lado derecho. Dijimos que las fuerzas contrarias en este caso se restaban. ¿De cuánto será la fuerza que tengo que dibujar acá? En este otro caso, tenemos dos fuerzas que van en dirección hacia la derecha con la misma magnitud, de 10 newton cada una. Dijimos que las fuerzas que van en el mismo sentido y dirección se tenían que sumar. ¿Cuál sería el resultado entonces de la fuerza resultante, valga la redundancia? Y por último, tendríamos dos fuerzas contrarias, una de mayor magnitud y otra de menor magnitud, en donde fuerzas contrarias dijimos que se restan. ¿Cuánto será la fuerza que se ejerció sobre este cuerpo? Para cerrar entonces la clase de hoy, aprendimos qué es la fuerza, ¿cierto? Que es una interacción entre dos o más cuerpos que provoca un cambio de movimiento o una deformación en este mismo. Cómo se representa la fuerza a través de los vectores, ¿cierto? Y las fuerzas están presentes en muchas situaciones que nos rodean, como por ejemplo al caer una manzana de un árbol o el lápiz de la mesa. Y la fuerza en sí, para hacer interacciones entre dos o más cuerpos, se mide usando el dinamómetro y su unidad de medida sería el newton. Eso ha sido la clase de hoy, espero que estén muy bien. Cualquier duda o consulta me la hacen saber a través de su apoderado por el Facebook Marilyn Gallar.
Hasta pronto, chicos, bendiciones.